Arrancamos este análisis documental sumergiéndonos de lleno en la disección de un archivo histórico verdaderamente monumental. Se trata de un documento complejo, difícil y, por supuesto, con una carga política innegable por la época en la que fue creado, pero a la vez es absolutamente crucial para los investigadores de la memoria histórica. Hablamos de la causa general y hoy vamos a poner el foco específicamente en la provincia de Murcia. A lo largo de este recorrido vamos a descubrir cómo se estructuró esta inmensa fuente de información y, sobre todo, por qué sigue siendo una herramienta tan relevante hoy en día. Fijaos en estas palabras. En abril de 1940, el régimen franquista lanzó un mandato para iniciar una recopilación de información a una escala sin precedentes. La orden literal, tal cual, exigía investigar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja. Claro, es fundamental que nos acerquemos a esta terminología, tan marcadamente política, con una lente totalmente imparcial. Hay que entender que estas palabras no son un hecho objetivo, sino una cita histórica. Reflejan el lenguaje oficial, la categorización y la perspectiva exacta de la administración franquista en aquel momento. Para comprender la verdadera magnitud de este archivo, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero veremos el contexto de la causa general, luego conoceremos al instructor local, Felipe Cardiel, desgranaremos las 11 piezas documentales que lo componen, analizaremos su valor para estudiar la represión política y finalmente veremos cómo acceder a los 8 rollos de microfilm. Punto número 1. El contexto de la causa general. Bueno, es indispensable diferenciar dos momentos temporales claves si queremos entender cómo se creó todo esto. Los eventos que se documentan aquí abarcan estrictamente los años de la Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39. Sin embargo, el esfuerzo de investigación y recopilación empezó con ese mandato de abril de 1940 y se extendió, ojo, durante toda una década, hasta el 49. Esto nos demuestra que no estamos ante un simple registro inmediato, sino ante un proyecto burocrático de posguerra inmensamente exhaustivo. Y para hacernos una idea de esa escala física, hablamos de más de 1.500 expedientes. A nivel nacional se llegaron a compilar 1.500 legajos documentales. Una cifra impresionante, ¿verdad? Nos da una perspectiva clara del enorme esfuerzo archivístico que se hizo en todo el Estado para reunir lo que ellos consideraban evidencias de la guerra. Teniendo ya en la cabeza esta inmensidad a nivel nacional, es el momento perfecto para afinar nuestro enfoque y centrarnos en un territorio concreto, la provincia de Murcia. Pasamos al segundo punto, el instructor, Felipe Cardiel. Claro, para que un esfuerzo organizativo tan colosal funcione a nivel local, necesitas a un arquitecto sobre el terreno, alguien que dirija la operación. Y ahí es donde entra en escena Felipe Cardiel Escudero. Él era el fiscal de la Audiencia Provincial de Murcia, pero en este contexto actuó como el fiscal instructor encargado, de forma sistemática, de reunir las pruebas, los interrogatorios y los informes en toda la región. Su metodología de trabajo fue, literalmente, la que dio forma a la versión murciana de este archivo. Y toda esta avalancha de información no se guardó en cajas al azar, ni mucho menos. Se enmarcó dentro de un sumario judicial. Este formato le daba un armazón jurídico sumamente estricto al proceso. Servía para estructurar cada prueba y cada testimonio, dividiéndolos rigurosamente en partes temáticas muy definidas. Entender este esqueleto legal es la base absoluta para comprender cómo está clasificado el archivo. Llegamos a la clave del asunto. El punto 3, las 11 piezas documentales. En zonas que estuvieron bajo control republicano, como es el caso de Murcia, los sumarios se estructuraron en exactamente 11 piezas. Las 4 primeras se destinaron a catalogar la violencia física y las operaciones de represión institucional. Por ejemplo, la pieza 1 trataba delitos contra la vida y la libertad. La 2 abordaba el contexto del alojamiento en sí. Y luego las piezas 3 y 4 se metían de lleno en el sistema penitenciario, catalogando al milímetro las ejecuciones, el funcionamiento de las prisiones políticas y las checas. El siguiente bloque es puro control administrativo y público. La pieza número 5 lleva el título archivístico de Justicia Roja, que, de nuevo, es simplemente la nomenclatura que usaba la administración de la época para referirse a los tribunales populares y a las depuraciones de funcionarios. La pieza 6 rastreaba el control de la prensa, y la 7 es un registro exhaustivo de lo que hacían y ordenaban las autoridades gubernativas locales en sus respectivos ayuntamientos. Y para terminar con la estructura, el bloque final pone el foco en las expropiaciones y el impacto material. La pieza 8 documenta los delitos contra la propiedad y las colectivizaciones, mientras que la 9 analiza a fondo los bloqueos e incautaciones de la banca. El archivo se cierra documentando el daño al patrimonio. La pieza 10 detalla la persecución en las iglesias y la 11 hace un inventario del impacto sobre el tesoro artístico y los bienes culturales de la región. Cuarto punto, el estudio de las fuentes y la represión política. Aquí viene una pregunta fascinante. ¿Por qué nos resulta tan inmensamente valioso hoy en día un archivo que fue creado con unas intenciones políticas tan evidentes? Pues la clave está en darle la vuelta a la perspectiva.
Mientras que la intención original del franquismo era instruir casos penales contra la oposición, para los investigadores actuales esto funciona como un espejo invertido. A través de cómo funcionaba el propio archivo, podemos comprender la verdadera naturaleza de la represión de posguerra y estudiar las realidades locales de aquel entonces desde dentro. Y es que lo que convierte a estas piezas en oro puro para la historia es su nivel de detalle granular. No hablamos solo de grandes batallas institucionales. Dentro de estas 11 piezas hay declaraciones textuales de testigos, hay extensísimos informes de la época, pruebas documentales físicas e incluso datos censales superprecisos sobre quién trabajaba en las prisiones y los registros completos de las autoridades locales. Es una radiografía institucional indispensable. Y llegamos al quinto y último punto: el acceso a los rollos y la consulta del material. Si hoy queremos adentrarnos en la causa general de Murcia, tenemos que tener clara una división práctica sobre dónde está el material. Los documentos originales, el papel físico, se transfirieron al Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Pero, afortunadamente para los investigadores locales, existen copias en microfilm disponibles para consulta directa en el Archivo General de la Región de Murcia. Y aquí destacan un número clave si vais a investigar: el 8. Toda esa inmensa cantidad de información recopilada por Felipe Cardiel está condensada en el archivo regional en 8 rollos de microfilm, específicamente los rollos que van del número 83 al 90. Conocer esta asignatura exacta es lo que permite a historiadores y archiveros ir directos a la fuente local para investigar el siglo XX en la región. Para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejaros con una reflexión metodológica bastante profunda. ¿Cómo reconstruimos la memoria histórica usando unas fuentes que fueron diseñadas originalmente para la represión? Es un desafío constante. Nos exige, como investigadores, saber decodificar los sesgos de estas 11 piezas para poder iluminar las sombras del pasado, no usándolas como verdaderas absolutas, sino como piezas de un puzzle histórico muy determinado, una labor tan compleja como vital. Y con esta idea damos por concluida la explicación.